Hay secretos que permanecen enterrados por generaciones, historias que las familias guardan como reliquias prohibidas, selladas bajo juramento de silencio. Mi nombre es Javier Escobedo y soy el último que queda para contar lo que ocurrió en la casa de mis abuelos en Zacatecas. Lo que comenzó como un simple sonido de campana terminó revelando el oscuro legado de mi familia. Esta es una historia real. Los nombres y algunos lugares han sido cambiados para proteger a quienes aún viven con miedo. Pero todo lo que estás a punto de escuchar ocurrió, y las consecuencias todavía nos persiguen hasta el día de hoy. Antes de comenzar con esta macabra historia, necesito advertirte algo. Una vez que la conozcas, no podrás olvidarla. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque cada detalle es crucial para entender la magnitud de lo que descubrí. Si eres sensible a historias perturbadoras basadas en hechos reales, quizás este no sea el lugar para ti. Y si te gustan las historias de personas que han sobrevivido para revelar secretos familiares terroríficos, suscríbete ahora mismo a La Macabra Historia, el canal donde compartimos testimonios de quienes han vivido para contarlo. Activa la campana de notificaciones, aunque después de esta historia, el sonido de las campanas nunca volverá a ser el mismo para ti. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este video. Ahora, prepárate para conocer la verdad detrás de la familia Escobedo. Todo comenzó en el verano de 1993. Mi abuela Dolores había fallecido 3 meses antes, y mi abuelo Manuel me pidió que regresara a Zacatecas para ayudarlo a ordenar la vieja casona familiar. Tenía 22 años y acababa de terminar mis estudios en Ciudad de México. No había vuelto a la casa desde el funeral. La propiedad de los Escobedo era conocida en todo Zacatecas, una hacienda colonial de 2 plantas, con amplios corredores y un patio central donde destacaba una pequeña capilla privada. Mi familia era respetada y temida a partes iguales. Los locales bajaban la voz cuando pasaba algún Escobedo por la calle. Nunca entendí por qué hasta ese verano. Javier, hay habitaciones a las que no debes entrar, me advirtió mi abuelo el primer día, especialmente la sala del campanario. Está cerrada con llave por una razón. La casa tenía una distribución extraña. En el ala este, sobre la capilla familiar, se alzaba una pequeña torre con una campana de bronce. Según la historia familiar, esa campana había sido traída de España por mi tatarabuelo Emilio Escobedo en 1882. La campana nunca se usaba y el acceso a la torre estaba prohibido. Mi abuela Dolores tenía muchas supersticiones. La más estricta: los domingos no se nombran a los muertos en esta casa. Desde niño, recuerdo que los domingos eran días extraños en la casa Escobedo. Las ventanas permanecían cerradas, nadie respondía a las visitas y mi abuela pasaba horas rezando en la capilla. Cuando preguntaba, solo me decía: «Los domingos no son nuestros, Javier, recuérdalo siempre». Aquella tarde de jueves, mi abuelo me entregó un manojo de llaves oxidadas. «Tu abuela dejó instrucciones para ti en su testamento», dijo con voz quebrada. «Hay un baúl en el desván con tu nombre. Solo tú puedes abrirlo». «¿Por qué yo, abuelo? ¿Qué hay dentro?» «Tu abuela creía que eras el único que podría entender, el único que no está marcado». No entendía a qué se refería con marcado, pero la manera en que evitaba mi mirada me inquietó profundamente. El desván estaba al final de un estrecho pasillo en el 3er piso. La puerta chirrió al abrirla, revelando un espacio lleno de polvo y recuerdos olvidados. En el centro, un baúl de madera tallada con el escudo familiar. Un cuervo sobre una campana. La cerradura se dio con un chasquido metálico. Dentro encontré un diario encuadernado en cuero desgastado y una carta sellada con cera roja. La carta tenía mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de mi abuela y una fecha, para ser abierta el 15 de agosto de 1993. Faltaban 3 semanas para esa fecha. Junto al diario había una llave de hierro antiguo, más pesada de lo que aparentaba. En la cabeza de la llave estaba grabada una pequeña campana. Esa noche,
Mientras revisaba viejas fotografías familiares en mi habitación, escuché un sonido que heló mi sangre. El tañido distante pero inconfundible de una campana. Un golpe, luego silencio. Otro golpe, más silencio. Mi abuelo apareció en la puerta de mi habitación, pálido como un fantasma. ¿La has abierto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Has abierto el baúl antes de tiempo? Sí, pero solo tomé el diario y la carta. No he leído nada aún. La campana, susurró. Está comenzando de nuevo. Esa noche, mi abuelo cerró todas las puertas y ventanas. Colocó pequeñas cruces de madera en cada umbral y me hizo prometer que no saldría de mi habitación hasta el amanecer. ¿Qué está pasando, abuelo?, le pregunté asustado. La historia de los Escobedo es más oscura de lo que imaginas, Javier. Tu abuela quería protegerte, por eso te alejó de Zacatecas, pero ahora que ella no está, su voz se quebró. La campana ha comenzado a llamarnos de nuevo. A las 3 de la madrugada, la campana sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Me asomé por la ventana y vi algo que desafía toda explicación. Mi abuelo caminaba por el jardín como en trance, dirigiéndose hacia la capilla. En su mano llevaba lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en tela. Desobedeciendo su orden, salí sigilosamente de mi habitación y lo seguí hasta la capilla. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija vi algo que cambiaría mi vida para siempre. El altar había sido movido, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Mi abuelo bajaba los escalones mientras murmuraba una oración que no pude reconocer. La campana seguía sonando, ahora con un ritmo que parecía un latido. No me atreví a seguirlo más allá. Regresé a mi habitación y pasé la noche en vela, escuchando la campana que sonaba a intervalos regulares hasta el amanecer. Al día siguiente, mi abuelo actuaba como si nada hubiera ocurrido. Cuando le pregunté por la noche anterior, sus ojos se llenaron de un miedo ancestral. Hay cosas de esta familia que es mejor no saber, Javier, por tu propio bien. Esa tarde, decidí leer el diario de mi abuela a pesar de la fecha indicada. Las primeras páginas relataban la historia de los Escobedo desde su llegada a México, pero a medida que avanzaba en la lectura, el horror comenzó a revelarse ante mis ojos. La campana no era solo un objeto, era un pacto. Un recordatorio de una deuda que los Escobedo llevaban pagando por generaciones. El diario de mi abuela Dolores comenzaba en 1943, cuando ella tenía apenas 17 años y se había comprometido con mi abuelo Manuel. Los Escobedo habían aceptado a Manuel en la familia con una condición: debía jurar lealtad al pacto de la campana. Según escribía mi abuela, el origen de este pacto se remontaba a mi tatarabuelo Emilio Escobedo. En 1882, Emilio era un hombre desesperado. Sus minas estaban agotadas, sus tierras eran improductivas y tenía 8 hijos que alimentar. La hambruna y la enfermedad amenazaban con destruir todo lo que había construido. Una noche de domingo, Emilio se encontró con un extraño en el camino a San Pedro. El hombre, que se presentó como don Sebastián, le ofreció un trato: prosperidad para los Escobedo por 7 generaciones a cambio de un pago específico. El pago debe hacerse cada 7 años, cuando la campana suene por sí sola, escribió mi abuela. Un tributo de sangre inocente para mantener la riqueza. Emilio, cegado por la desesperación, aceptó el trato. Don Sebastián le entregó una campana de bronce con extraños símbolos grabados y le dio instrucciones precisas sobre cómo instalarla en su propiedad. A la semana siguiente, Emilio descubrió oro en una de sus minas abandonadas. Sus cosechas se multiplicaron milagrosamente. Los Escobedo pasaron de la miseria a ser una de las familias más prósperas de Zacatecas en cuestión de meses. Pero 7 años después, un domingo de agosto, la campana comenzó a sonar sola, y Emilio tuvo que cumplir su parte del trato. Las páginas siguientes del diario estaban manchadas y algunas arrancadas. Mi abuela había escrito con mano temblorosa: el primogénito de cada generación debe continuar el pacto. Si la línea se rompe,
todos los Escobedo perecerán. Mi padre, Alejandro Escobedo, era el primogénito de su generación, pero había muerto en un extraño accidente cuando yo tenía apenas 5 años. Según el diario, mi padre se había negado a continuar con el pacto, intentando romper la maldición. Alejandro descubrió la verdad y quiso proteger a Javier, escribía mi abuela. Intentó destruir la campana, pero nadie puede romper el pacto de don Sebastián. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer la siguiente línea. Ahora que Alejandro no está, el pacto recaerá sobre su hijo cuando llegue el momento. La campana ya ha comenzado a llamarlo. Cerré el diario, horrorizado. ¿Era yo el siguiente en la línea del pacto? ¿Qué significaba exactamente ese tributo de sangre inocente? Esa noche, la campana sonó de nuevo, esta vez con más fuerza y urgencia. Mi abuelo entró en mi habitación con el rostro desencajado. «La has leído antes de tiempo», dijo. «Ahora la campana te reclama a ti. ¿Qué es exactamente este pacto, abuelo? ¿Qué hizo el tatarabuelo Emilio?» Mi abuelo se sentó pesadamente en el borde de la cama. Cada 7 años, cuando la campana suena, un Escobedo debe llevar una ofrenda a la cripta bajo la capilla, un tributo para quien nos dio la prosperidad. «¿Qué tipo de tributo?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Sangre joven», susurró, «inocencia sacrificada para que la familia prospere». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Generaciones de mi familia habían participado en algo monstruoso. Y mi padre, él también. Tu padre descubrió la verdad cuando eras pequeño. Se negó a continuar. Intentó destruir la campana y escapar contigo y tu madre, pero nadie escapa al pacto. El accidente de coche que había matado a mi padre no había sido un accidente después de todo. ¿Y ahora me toca a mí?, pregunté con un nudo en la garganta. La campana te ha elegido, Javier. Si rechazas el pacto, toda la familia sufrirá las consecuencias. Esa noche no pude dormir. La campana sonaba a intervalos regulares como si me llamara. A la mañana siguiente, decidí investigar la capilla por mi cuenta. Esperé a que mi abuelo saliera a hacer sus diligencias en el pueblo y me dirigí hacia el pequeño edificio de piedra. La capilla de los Escobedo era un lugar sombrío, con vitrales que apenas dejaban pasar la luz. En el altar, una imagen de la Virgen de los Dolores parecía mirarme con ojos acusadores. Busqué algún mecanismo que moviera el altar, como había visto hacer a mi abuelo. Tras varios intentos, encontré una pequeña palanca oculta tras un candelabro. El altar se deslizó silenciosamente, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Armado solo con una linterna, bajé los escalones de piedra gastada. El aire se volvía más denso y frío a medida que descendía. Al final de la escalera encontré una puerta de madera con un símbolo tallado, una campana rodeada por lo que parecían ser pequeñas figuras humanas. La llave que había encontrado en el baúl encajaba perfectamente en la cerradura. Con el corazón latiendo desbocado, abrí la puerta. Lo que encontré al otro lado desafía toda descripción. Una cripta circular con 7 nichos en las paredes. En cada nicho había pequeños ataúdes de madera, demasiado pequeños para ser de adultos. En el centro de la cripta, un altar de piedra manchado con lo que parecía ser sangre reseca, y sobre el altar, un libro encuadernado en lo que parecía ser piel humana. Con manos temblorosas, abrí el libro. Era un registro meticuloso de cada tributo ofrecido desde 1882. Nombres, fechas, edades. La última entrada databa de 7 años atrás. Mientras leía horrorizado, la campana comenzó a sonar sobre mi cabeza. Cada tañido hacía vibrar el aire de la cripta. Las páginas del libro comenzaron a pasar solas, hasta detenerse en una página en blanco, esperando una nueva entrada. Escuché pasos en la escalera. Mi abuelo apareció en la puerta con una expresión que combinaba furia y resignación. «No deberías estar aquí, Javier», dijo. «Nadie debe entrar a la cripta hasta el día del tributo». «¿Qué es todo esto, abuelo? ¿Quiénes eran?» No pude terminar la pregunta. «Niños», respondió con voz hueca.
siempre han sido niños. Sangre inocente para alimentar el pacto. La campana sonaba cada vez más fuerte, como si celebrara mi descubrimiento. Y ahora esperas que yo... El horror me impedía completar la frase. La carta de tu abuela te explicará todo. Ella encontró una manera de romper el pacto, pero el precio es alto, muy alto. Esa noche, encerrado en mi habitación, abrí la carta de mi abuela, a pesar de que aún no era la fecha indicada. Las consecuencias de leerla antes de tiempo ya no me importaban. Necesitaba respuestas. La carta comenzaba con una confesión. Querido Javier, si estás leyendo esto, la campana ya ha comenzado a llamarte. Perdóname por el terrible legado que nuestra familia te ha dejado. Mi abuela Dolores explicaba que había pasado décadas investigando cómo romper el pacto. Había consultado a curanderos, sacerdotes excomulgados y brujos de toda la región. Todos coincidían en una cosa. El pacto solo podía romperse si el último descendiente de la línea directa de Emilio Escobedo renunciaba voluntariamente a toda la riqueza familiar y destruía la campana en la noche del séptimo domingo después del último tañido. Tú eres ese último descendiente, Javier, escribió mi abuela. Tu padre intentó romper el pacto, pero cometió un error fatal. Intentó destruir la campana sin renunciar primero a la riqueza familiar. Don Sebastián no perdona a quienes intentan engañarlo. La carta continuaba explicando que mi abuela había descubierto la verdadera identidad de don Sebastián. No era un simple prestamista o brujo como la familia había creído durante generaciones. Los símbolos grabados en la campana eran mucho más antiguos que el cristianismo. Pertenecían a un culto que había existido en la región desde antes de la llegada de los españoles. Lo que habita bajo la capilla es mucho más antiguo y hambriento de lo que podemos comprender, escribió. Cada 7 años debe ser alimentado para mantener su sueño. Si despierta completamente, no solo los Escobedo sufrirán. Mi abuela había pasado sus últimos años preparando todo para que yo pudiera romper el pacto. Había vendido secretamente propiedades y transferido dinero a cuentas que solo yo podría reclamar. Todo para que pudiera renunciar completamente a la riqueza familiar cuando llegara el momento. La llave que encontraste abre más que la cripta, Javier. En el campanario hay una caja oculta con todo lo que necesitas para el ritual. Pero recuerda, la campana intentará engañarte. Te ofrecerá riquezas mayores, poder, vida eterna. No la escuches. Las últimas líneas de la carta me helaron la sangre. Tu abuelo Manuel no sabe todo esto. Él aún cree que el pacto debe mantenerse. No confíes en él cuando la campana comience a sonar con más fuerza. Para entonces, ya no será completamente él mismo. Apenas terminé de leer, la campana comenzó a sonar con un ritmo diferente. Ya no eran tañidos aislados, sino una cadencia que parecía formar palabras. Me asomé al pasillo y vi a mi abuelo salir de su habitación. Caminaba con pasos rígidos, como si fuera una marioneta. Sus ojos estaban completamente blancos. La campana te llama, Javier, dijo con una voz que no era la suya. Es tu momento de honrar el pacto familiar. Se dirigió hacia la salida de la casa. Lo seguí a distancia viendo cómo se encaminaba hacia el pueblo. Era medianoche y las calles estaban desiertas, pero para mi horror, no estábamos solos. Otras figuras emergían de las casas vecinas, hombres y mujeres caminando como sonámbulos, todos en dirección a la plaza principal. Algunos llevaban pequeños bultos en sus brazos. Me oculté entre las sombras y observé la procesión macabra. En la plaza, mi abuelo se detuvo frente a la fuente central y comenzó a recitar palabras en un idioma que no reconocí. Los demás formaron un círculo a su alrededor. Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del horror. El pacto de los Escobedo no afectaba solo a nuestra familia. Todo el pueblo estaba involucrado de alguna manera. Regresé corriendo a la casa y me dirigí directamente al campanario. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo, pero la llave de mi abuela encajaba perfectamente. Dentro,
La campana de bronce oscilaba ligeramente, emitiendo un tenue sonido aunque nadie la tocara. Grabados en su superficie, los símbolos que mi abuela había mencionado parecían palpitar con luz propia. Aparté la mirada y busqué la caja que mencionaba la carta. La encontré oculta bajo una tabla suelta del piso. La caja contenía varios objetos: un cuchillo ritual con inscripciones similares a las de la campana, un frasco con un líquido oscuro, un pequeño libro de oraciones escrito a mano y un mapa detallado de la cripta bajo la capilla, con anotaciones de mi abuela. Según sus notas, la entidad a la que mi tatarabuelo había hecho el pacto residía en un pozo sellado en el centro de la cripta, bajo el altar de piedra. La campana era su voz en nuestro mundo, su manera de reclamar el tributo prometido. Para romper el pacto, debía realizar un ritual específico durante 7 domingos consecutivos, culminando con la destrucción de la campana usando el cuchillo ritual bañado en mi propia sangre. Pero lo más importante, debía renunciar formalmente a toda la riqueza familiar antes del ritual final. Estás a punto de descubrir el desenlace de esta macabra historia. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte del secreto de la familia Escobedo. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Suscríbete ahora mismo a La Macabra Historia para no perderte ninguna de nuestras terroríficas narraciones basadas en hechos reales. Recuerda que compartiendo este video ayudas a que estas historias ocultas salgan a la luz. Cada semana revelamos nuevos testimonios de personas que han sobrevivido para contarlo. Activa la campana de notificaciones. Aunque después de lo que estás a punto de escuchar, el sonido de una campana nunca volverá a ser el mismo para ti. Esa misma noche, mientras la procesión continuaba en el pueblo, comencé los preparativos para el ritual. Según las notas de mi abuela, el primer paso era marcar la campana con mi sangre, estableciendo mi intención de romper el pacto. Con manos temblorosas, tomé el cuchillo ritual y realicé un pequeño corte en mi palma. Al tocar la campana con mi sangre, esta emitió un sonido diferente, como un gemido metálico que reverberó por toda la casa. Los sonidos de la procesión en el pueblo cesaron abruptamente. Supe que la entidad había sentido mi intención, y ahora toda su atención estaba sobre mí. Bajé rápidamente del campanario y me encerré en mi habitación. Según el diario de mi abuela, tendría que esperar hasta el domingo para realizar la primera parte del ritual. Mientras tanto, debía protegerme. Siguiendo sus instrucciones, tracé símbolos de protección en todas las puertas y ventanas, usando una mezcla de sal, ceniza y gotas del líquido del frasco. Pasé la noche en vela, escuchando cómo la campana sonaba a intervalos irregulares, como si intentara comunicarse. Al amanecer, mi abuelo regresó a la casa. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero parecía agotado y desorientado. No recordaba nada de la noche anterior. ¿Dónde estabas, abuelo?, le pregunté, fingiendo ignorancia. Debe haberme quedado dormido en el estudio, respondió confundido. Últimamente no duermo bien desde que tu abuela... No completó la frase, pero noté que su mirada se dirigía instintivamente hacia el campanario. Durante los siguientes días, me dediqué a estudiar meticulosamente el libro de oraciones y las notas de mi abuela. El ritual para romper el pacto era complejo y peligroso. Si cometía el más mínimo error, no solo fracasaría, sino que la entidad quedaría libre de sus ataduras. También descubrí más detalles sobre los tributos anteriores. No todos habían sido realizados por los Escobedo directamente. El pueblo entero participaba en una macabra lotería cada 7 años. Una familia afortunada era seleccionada para entregar a su primogénito a cambio de 7 años de prosperidad para todos. La razón por la que los locales temían y respetaban a los Escobedo era porque mi familia decidía quién sería el siguiente sacrificio. Los símbolos de protección en nuestra casa no solo mantenían a la entidad controlada, sino que también dirigían su hambre hacia otros. El primer domingo llegó. Según el ritual, debía bajar a la cripta y recitar las oraciones específicas frente al altar,
derramando 3 gotas de mi sangre sobre la piedra. Esperé a que mi abuelo saliera a su habitual visita dominical a la iglesia del pueblo, una amarga ironía, considerando lo que ahora sabía, y me dirigí a la capilla. La cripta parecía diferente a la luz del día que se filtraba desde arriba. Los pequeños ataúdes en los nichos proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de piedra. En el centro, el altar parecía palpitar levemente, como si respirara. Siguiendo las instrucciones, derramé 3 gotas de mi sangre sobre la piedra y comencé a recitar las oraciones del libro. No eran plegarias cristianas, sino algo mucho más antiguo y perturbador. A medida que las palabras salían de mi boca, sentí cómo el aire de la cripta se volvía más denso y cálido. Un suave zumbido comenzó a emanar del pozo sellado bajo el altar. De repente, escuché la voz de una niña. «Ayúdanos, por favor». Giré bruscamente, pero estaba solo en la cripta. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Estamos atrapados aquí. Libéranos». Voces infantiles comenzaron a susurrar desde los nichos, desde las paredes, desde el mismo aire. Decenas de voces suplicando, llorando, pidiendo ayuda. Completé el ritual como pude y salí corriendo de la cripta. Al sellar la entrada, las voces cesaron, pero su eco permaneció en mi mente. Esa noche, la campana sonó con más fuerza que nunca. Mi abuelo entró en mi habitación, sus ojos nuevamente blancos. «Has comenzado algo que no puedes terminar, Javier», dijo con esa voz que no era la suya. «El pacto no puede romperse, solo puede transferirse». «¿Qué eres?», pregunté protegido tras los símbolos que había trazado. «¿Qué quieres realmente?». Una sonrisa antinatural se dibujó en el rostro de mi abuelo. «Soy tan antiguo como esta tierra. Estaba aquí mucho antes que los Escobedo, antes que los españoles, antes que los aztecas. Y seguiré aquí mucho después de que todos ustedes se hayan ido. Lo que quiero es simple, supervivencia. ¿A costa de niños inocentes? La inocencia es el manjar más exquisito, Javier. Y tu tatarabuelo lo sabía cuando me ofreció el primer tributo. La desesperación hace que los hombres sean capaces de cosas terribles. Mi abuelo, o lo que fuera que hablaba a través de él, se acercó al umbral de mi puerta, pero no pudo cruzarlo debido a los símbolos de protección. Tienes hasta el 7º domingo para reconsiderar tu decisión, Javier. Si intentas romper el pacto, no solo tú sufrirás. Todos los que han participado en él a lo largo de generaciones pagarán el precio. ¿Estás dispuesto a condenar a todo un pueblo? Con esas palabras mi abuelo se retiró, dejándome con un peso insoportable sobre mis hombros. Los siguientes domingos seguí realizando el ritual en la cripta. Cada vez, las voces de los niños se hacían más claras y desesperadas. Me suplicaban que los liberara, que rompiera el pacto que los mantenía atrapados. Durante la semana, comencé a realizar los trámites legales para renunciar a la herencia familiar. Vendí propiedades, cerré cuentas, transferí activos a organizaciones benéficas. Mi abuelo, en sus momentos de lucidez, me observaba con una mezcla de miedo y resignación. «¿Qué estás haciendo, Javier?», me preguntó un día, mientras me veía firmar los documentos de venta de la hacienda familiar. «Lo que mi padre intentó hacer, abuelo, romper la cadena». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu padre no entendía las consecuencias. Si rompes el pacto, todos nosotros...». «Lo sé», le interrumpí. «Pero el precio de mantenerlo es demasiado alto». A medida que me deshacía de la riqueza familiar, la campana sonaba con más frecuencia y furia. Los habitantes del pueblo comenzaron a mirarme con una mezcla de miedo y odio cuando me veían en las calles. Ellos también sabían que algo estaba cambiando. El 6º domingo, mientras realizaba el ritual, sentí una presencia diferente en la cripta. No eran las voces de los niños, sino algo más antiguo y poderoso. «Puedo ofrecerte más de lo que imaginas, Javier», susurró una voz desde las profundidades del pozo sellado. «Riqueza infinita, poder sobre la vida y la muerte, conocimientos prohibidos. Todo puede ser tuyo si renuevas el pacto». «¿A cambio de más sacrificios? No».
La vida humana es efímera, Javier. Estos niños habrían muerto eventualmente. Yo les doy un propósito mayor: alimentar algo antiguo y eterno. Eso no es un propósito, respondí mientras completaba el ritual. Es una abominación. La voz rió, un sonido que hizo temblar los cimientos de la cripta. Veremos si mantienes tu convicción cuando llegue el séptimo domingo. El día final llegó más rápido de lo que esperaba. Había completado todos los trámites legales. La fortuna de los Escobedo ya no existía. Solo quedaba la vieja casona, que estentar nuevamente a continuar editar capítulo 5, el séptimo domingo, continuación. El día final llegó más rápido de lo que esperaba. Había completado todos los trámites legales. La fortuna de los Escobedo ya no existía. Solo quedaba la vieja casona, que sería donada a un orfanato una vez que todo terminara, si es que terminaba como esperaba. Amaneció nublado ese séptimo domingo. Un silencio antinatural envolvía Zacatecas. Ni pájaros ni perros, ni el habitual bullicio de la gente dirigiéndose a misa. Era como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mi abuelo no había vuelto a casa la noche anterior. Lo encontré en la capilla, arrodillado frente al altar murmurando palabras ininteligibles. Cuando me acerqué levantó la mirada. Sus ojos alternaban entre su color natural y ese blanco lechoso que tanto me aterraba. «Estás condenándonos a todos, Javier», dijo con voz quebrada. «La campana no perdona a quienes rompen su palabra». «No fue mi palabra, abuelo. Fue un pacto hecho por desesperación hace generaciones y ha costado demasiadas vidas inocentes. Esos sacrificios garantizaron nuestra prosperidad, nuestra posición. Sin el pacto, los Escobedo no seríamos nada. Prefiero no ser nada a ser esto», respondí, señalando a nuestro alrededor. «Una familia construida sobre sangre inocente». Mi abuelo se levantó con dificultad. Por un momento, vi al hombre que recordaba de mi infancia, cariñoso y sabio. Pero rápidamente su expresión cambió a algo más oscuro. «Entonces, que así sea», dijo con una voz que no era la suya. «El séptimo ritual debe completarse al anochecer. Te estaré esperando». Salió de la capilla con pasos lentos pero decididos, dirigiéndose hacia el pueblo. Pasé las horas siguientes preparándome para el ritual final. Según las notas de mi abuela, debía fundir la campana usando el fuego ritual y luego clavar el cuchillo, bañado en mi sangre, en el centro del metal líquido. Solo entonces las almas atrapadas serían liberadas y el pacto roto. Pero había un detalle que mi abuela había escrito en los márgenes con letra casi ilegible. El sacrificio final debe ser voluntario y completo. La sangre de un Escobedo debe ser derramada en su totalidad. Entendí entonces por qué mi abuela había insistido tanto en que yo fuera quien rompiera el pacto. No se trataba solo de renunciar a la riqueza, el precio final era mucho más alto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me dirigí al campanario con todo lo necesario para el ritual. La campana sonaba ahora sin cesar, un tañido constante y frenético que parecía querer despertar a los muertos. En el camino, me detuve en la habitación de mi abuelo y encontré una vieja fotografía de familia. En ella aparecíamos todos, mis padres, mis abuelos y yo con apenas 5 años, sonriendo inocentemente. Fue tomada pocas semanas antes del accidente que mató a mi padre. Guardé la foto en mi bolsillo y continué hacia el campanario. La campana brillaba con una luz antinatural. Los símbolos grabados en su superficie pulsaban como venas y un líquido oscuro que parecía sangre brotaba de las grietas del bronce. Preparé el fuego ritual según las instrucciones y recité las palabras antiguas que mi abuela había transcrito. El aire comenzó a vibrar con una energía palpable. Desde abajo en el pueblo, escuché un clamor creciente, como si una multitud se acercara. La campana dejó de sonar abruptamente. En el silencio que siguió, pude escuchar claramente los pasos que subían por la escalera del campanario. No eran solo los de mi abuelo, eran docenas, tal vez cientos. La puerta se abrió de golpe. Mi abuelo estaba al frente, sus ojos completamente blancos ahora,
y detrás de él, una procesión de habitantes del pueblo. Todos con la misma mirada vacía, todos moviéndose al unísono como una sola entidad. El pacto no puede romperse, dijeron al unísono, solo puede transferirse. Esto termina hoy, respondí sosteniendo el cuchillo ritual. Han sido demasiados sacrificios, demasiada sangre inocente. Una risa inhumana emergió de la garganta de mi abuelo. ¿Crees que puedes deshacer siglos de pactos con un simple ritual? La entidad bajo la capilla es más antigua que esta tierra, más poderosa de lo que puedes comprender, y está despertando. Como para confirmar sus palabras, un temblor sacudió la estructura. Desde la cripta bajo la capilla, un resplandor rojizo comenzó a emanar, iluminando la noche como un faro infernal. Elige, Javier Escobedo, continuó la voz a través de mi abuelo. Renueva el pacto y todo volverá a la normalidad. O intenta romperlo y todos pagarán el precio. En ese momento, escuché las voces de los niños, más claras que nunca. No venían de la cripta, sino de la misma campana. Docenas de voces infantiles suplicando ser liberadas. Por favor, ayúdanos. Estamos atrapados aquí tanto tiempo. Mi decisión estaba tomada desde hace días. Tomé el cuchillo ritual y antes de que pudieran detenerme, lo hundí profundamente en mi palma, dejando que mi sangre cayera sobre la campana. Con mi sangre rompo este pacto, proclamé. Con mi sacrificio libero a las almas atrapadas. Con mi voluntad te destierro de este mundo. Un alarido sobrenatural emergió de las gargantas de todos los presentes. La multitud se abalanzó sobre mí, pero era demasiado tarde. La campana comenzó a derretirse bajo el fuego ritual, el metal deformándose como si fuera cera. En un último acto desesperado, tomé la campana fundida con mis manos desnudas. El dolor era indescriptible, pero sosteniendo el metal ardiente, lo lancé por la ventana del campanario, hacia el pozo de la plaza central. Lo último que recuerdo es un destello cegador y un estruendo que parecía rasgar la realidad misma. El campanario se derrumbó bajo nuestros pies y todo se volvió oscuridad. Desperté 3 semanas después en un hospital de Ciudad de México. Las quemaduras en mis manos eran graves, pero los médicos dijeron que recuperaría la movilidad con terapia. Lo que no podían explicar era cómo había sobrevivido a un derrumbe que había matado a docenas de personas en Zacatecas, incluyendo a mi abuelo. Según las noticias, un antiguo pozo en la plaza central había colapsado, causando un efecto dominó que derrumbó varias estructuras, incluyendo la vieja casona de los Escobedo. Las autoridades hablaban de túneles mineros olvidados, de erosión del suelo, de explicaciones racionales para lo que había ocurrido. Pero yo sabía la verdad. El pacto se había roto, pero el precio había sido alto. No solo mi sangre, sino la de todos aquellos que habían participado conscientemente en el macabro acuerdo a lo largo de generaciones. Han pasado 30 años desde entonces. Mis manos quedaron marcadas con cicatrices que parecen símbolos antiguos, un recordatorio constante de lo que ocurrió. Nunca regresé a Zacatecas. La vieja casona y la capilla fueron demolidas, y en su lugar ahora hay un parque infantil. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, creo escuchar el distante tañido de una campana y voces infantiles, ya no suplicantes, sino agradecidas, susurrando en la oscuridad. La macabra historia de la familia Escobedo terminó conmigo. La campana ya no suena. Los domingos son días como cualquier otro. Y los niños de Zacatecas ya no desaparecen misteriosamente cada 7 años. Pero a veces me pregunto, ¿realmente rompí el pacto o solo lo transformé? Porque en mis sueños veo a la entidad bajo la cripta durmiendo, esperando. Y sé en lo más profundo de mi ser que algún día, en algún lugar, alguien más hará un pacto desesperado y la campana volverá a sonar. Has llegado al final de esta macabra historia. Si te ha estremecido este relato de pactos oscuros,
campanas malditas y secretos familiares, no olvides dejar tu comentario contándonos qué te pareció. ¿Has escuchado historias similares en tu región? ¿Conoces alguna familia con secretos inexplicables? Te agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de esta terrorífica narración. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora mismo a La Macabra Historia y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Recuerda que cada semana compartimos testimonios de personas que han sobrevivido para contar lo inexplicable. Comparte este video con alguien que disfrute de las historias de terror basadas en hechos reales. Y recuerda, hay pactos que nunca deben hacerse y campanas que es mejor no escuchar. Hasta la próxima historia. Si te atreves a volver,